Miércoles a mediodía. Un edificio tranquilo de Villa Crespo. 13 pisos. Encargado. Vecinos que se saludan en el ascensor. La empleada doméstica de siempre entra con su propio juego de llaves, como lo hizo cientos de veces. Pero hoy el silencio del departamento es distinto. Es un silencio que huele a sangre. En los próximos minutos vamos a reconstruir, minuto a minuto, cómo una familia que parecía perfecta en las fotos de Instagram terminó convertida en la escena de uno de los crímenes más brutales que se recuerdan en la ciudad de Buenos Aires. Una madre, un padre, 2 hijos adolescentes y una pregunta que la justicia tardó meses en poder responder del todo. ¿Qué fue lo que realmente pasó esa madrugada detrás de la puerta que nadie forzó? Quédate hasta el final, porque esta historia no termina con la palabra culpable. Termina con una frase que dijo la propia hermana de la acusada y que te va a cambiar la forma de mirar todo lo anterior. Bienvenidos a la mente del abismo. Acá no solo contamos crímenes, los entendemos, buscamos la grieta psicológica que explica lo inexplicable, porque detrás de cada titular hay un sistema nervioso que colapsó, una familia que cayó, una historia que se pudo haber escrito distinto. Si este es tu primer vídeo acá, suscríbete porque cada semana desarmamos un caso real con psicología real. Y si quieres trabajar tu propia historia, en la descripción te dejo el link en mis sesiones individuales y por supuesto, ahora sí, vamos. Villa Crespo es uno de los barrios porteños de gente que se conoce. Edificios de principio de siglo, esquinas con almacenes de toda la vida, vecinos que comparten el palier hace 20 años. En un 6º piso de la calle Aguirre, al 200, vivía la familia Seltzer Leguizamón. Bernardo Adrián Seltzer, de 53 años, su esposa Laura Fernández Leguizamón, de 51, y sus 2 hijos varones, Ian, de 15, e Ivo, de 12. En las fotos que se conservan de esa familia no hay nada que llame la atención. Pues viajes a Uruguay, unas vacaciones en República Dominicana para festejar los 50 de Laura, un show de Sting en el Movistar Arena, una escapada al Mar de Plata, con parque acuático incluido. Pues la imagen que mostraban puertas afuera era la típica familia funcional, activa y con recursos y sobre todo con un vínculo bastante profundo. Laura era oriunda de Lanús. Sus padres, ya mayores, seguían viviendo allí y ella los visitaba seguido junto a sus hijos. En las redes sociales publicaba con frecuencia reseñas de libros, fotos familiares, comentarios sobre la vida cotidiana, pues nada, absolutamente nada, te hacía sospechar lo que estaba gestándose dentro de esas puertas. Y ahí está la primera lección de esta historia, porque lo que vamos a repetir de distintas formas durante todo el vídeo es esto: lo que se muestra y lo que se vive casi nunca son la misma cosa. Según pudo reconstruir la investigación a partir del testimonio de las hermanas de Laura, los primeros síntomas de un cuadro psiquiátrico complejo habían aparecido hacía casi 8 años. No fue algo repentino, fue un proceso largo, con un episodio de salud mental importante en el 2023, del cual, según relató su hermana Karina desde Francia, donde vive ya desde hace 2 décadas, Laura se había recompuesto casi por completo. La describían como una mujer amorosa, dedicada con sus hijos y siempre sonriente. Pero en abril de 2025, apenas un mes antes de la tragedia, algo empezó a requebrajarse otra vez. Reaparición de síntomas compatibles con depresión y con pensamientos erráticos. Laura inició un nuevo tratamiento psiquiátrico. En su casa se encontraron luego 2 medicamentos: sertralina, un antidepresivo que actúa inhibiendo la recaptación de la serotonina, y la olanzapina, un antipsicótico que se receta en cuadros de esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión severa.
Es decir, aquí no estamos hablando de una tristeza pasajera, estamos hablando de un tratamiento activo para un cuadro psiquiátrico grave que combinaba, según fuentes judiciales, depresión y un componente esquizofrénico. En las últimas semanas antes del crimen, el deterioro se aceleró bastante. La empleada del edificio contó después que Laura siempre fue una mujer sonriente y muy amable y sobre todo muy arreglada, pero que en las últimas semanas casi no salía. Se la veía muy poco, dijo. Su marido, Adrián, había empezado a trabajar de manera remota para poder acompañarla en casa. Este es un dato que parece menor, pero no lo es, porque significa que Adrián sabía que algo grave estaba pasando y que decidió no dejarla sola. Una semana antes del triple crimen, la familia había conseguido, después de gestionarlo, un turno para empezar terapia en el hospital privado de Almagro. Pero cuando llamaron, los profesionales de este centro consideraron que el caso no era urgente, que el turno quedó a finales de junio. Pero Laura falleció el 21 de mayo. Hay otro dato que la justicia investigó a fondo. El psiquiatra que la trataba, Laura, había recomendado, según su propio testimonio ante el fiscal César Troncoso, que ella fuera internada en el hospital italiano. Esa internación nunca se concretó. Las versiones judiciales indican que Laura se mostraba reciente a la idea y finalmente la familia no avanzó con esa opción. En el departamento se secuestraron blisters de ambos medicamentos, algunos completamente vacíos, lo que indica que los estaba tomando, pero también se investigó si en los días previos había abandonado la medicación, pues la empleada doméstica llegó a decir que estaba distinta, que al parecer había dejado de tomar los fármacos. De acuerdo a la reconstrucción forense, todo ocurrió entre las 5 y las 6 de la madrugada. La familia dormía. Adrián fue el primero. No presentaba heridas defensivas, pero fue atacado mientras dormía y sin posibilidad de reaccionar. Después fueron los hijos, Ian, de 15 años, e Ivo, de 12. A diferencia de su padre, los chicos sí presentaban heridas de defensa. Más de 10 puñaladas cada uno. Signos claros que intentaron resistirse, de que intentaron escapar incluso. Uno de los cuerpos fue hallado en el pasillo, cerca del comedor, con signos de haber corrido hacia la puerta. Y por último, Laura. Cuando la empleada doméstica llegó, como cualquier miércoles, cerca de la 1:30, golpeó. No obtuvo respuesta y usó su propio juego de llaves para entrar. Tal y como había hecho cientos de veces, lo primero que encontró fue uno de los chicos, gravemente herido, tendido en el suelo cerca de la puerta de entrada. A partir de ahí, todo se activó como una máquina imposible de detener. La llamada a la policía, el operativo, las ambulancias, las cámaras de televisión llegando antes incluso de que la propia familia pudiera siquiera acercarse al edificio. Del otro lado de esa vereda, los padres de Laura, que vivían en Lanús, se enteraron por un llamado desesperado de la empleada, que primero avisó a la otra hija de la familia. «Por favor, ¿puede venir? Pasó algo con Ian», y cortó. Cuando la policía entró al departamento del 6º piso, encontró un cuadro completo, un cuerpo en la entrada, otro en la habitación, el padre en el dormitorio principal y Laura en el baño. Aquí no había signos de puerta forzada. No faltaba nada de valor en la casa. Y desde el minuto 1, la hipótesis del robo quedó descartada. Durante las primeras horas, la sospecha inicial recayó, casi por instinto inmediato, sobre Adrián, pero la autopsia cambió todo en cuestión de horas, y es que aquí está uno de los giros más fuertes de este caso, pues la ciencia forense fue la que reveló la verdad, no un testigo y no una confesión. El primer dato clave fue el rigor cadavérico. Los peritos determinaron que Adrián y sus 2 hijos murieron en un rango horario muy similar, entre las 5 y las 6 de la mañana. Laura, en cambio, murió a menos de 1 hora y media hora después que el resto. Según el dato, fue el patrón de las heridas de Laura, múltiples puñaladas, todas concentradas en el pecho y dirigidas hacia el corazón, muy cercas entre sí. Este patrón
Según los peritos, es característico de las lesiones autoinfligidas, no de ataques de terceros. No tenía heridas en la espalda, no tenía heridas defensivas. Lo único que se le encontró fueron marcas compatibles con los rasguños de sus propios hijos intentando defenderse. Y hasta una uña de uno de ellos alojada en el cuello. El tercer dato fue el arma. Se secuestraron 2 cuchillos. Ambos tenían huellas dactilares visibles en la sangre, y esas huellas pertenecían a la mano izquierda de Laura. No había ninguna otra huella en las armas, solo de ella. Por lo tanto, la reconstrucción judicial quedó así. Laura mató primero a Adrián, mientras dormía, y después fue a la habitación de los chicos. Después escribió una carta en la mesa de la cocina y finalmente se dirigió a su habitación, se autoinfligió las heridas y se arrastró hasta el baño, donde al final falleció. En la mesa de la cocina apareció una hoja A4, manchada de sangre. Un análisis caligráfico comparando la letra con cuadernos escolares de los chicos, libretas de la pareja y formularios oficiales confirmó que había sido escrita por ella misma, por Laura. Esta no era una carta con un relato ordenado, eran frases sueltas, escritas con una mezcla de imprenta y cursiva, con trazo tembloroso. Entre las frases, los peritos rescataron fragmentos como «fue mucho», «los amo» y «lo siento». También rescataron algo como «íbamos a la calle», «con lo que íbamos a pasar» o «todo muy mal y muy perverso». Una frase que quedó grabada en el expediente fue «les arruinaba la vida». Una fuente cercana a la causa fue clara. El estilo y la forma de esa carta indicarían que Laura no estaba en sus propios cabales al momento de escribirla. Y en medio de la investigación empezó a circular un término que muy pocos conocían: el síndrome de Amok. Este es un cuadro psicológico extremo, pero frecuente, descrito originalmente en el sudoeste asiático, donde su nombre significa literalmente atacar con furia y sin control. El Amok no figura como diagnóstico independiente en el DSM-5. El Manual Internacional de Diagnóstico Psiquiátrico, pero se le reconoce como síndrome cultural. Aparece después de largos periodos de aislamiento, tensión emocional acumulada o depresión severa no tratada, y se caracteriza por ataques repentinos y extremadamente violentos hacia el entorno más cercano, y casi siempre seguidos de un suicidio. Un psicólogo consultado por los medios en este momento, Claudio Greco, agregó una capa más de complejidad. Hablo de un cuadro de matriz psicótica, compatible con esquizofrenia, pero remarco algo inquietante, porque no quiero dejar de observar que hay un hecho programado. No es una emoción violenta producto de un brote psicótico espontáneo. Según la lectura, Laura atacó primero a quien tenía más capacidad de resistencia, o sea, sí, Adrián, y eligió el momento de mayor vulnerabilidad de la familia, y eso fue mientras dormían. Y sin embargo, el mismo especialista aclaró algo fundamental, pues en los cuadros psiquiátricos no se anula la capacidad intelectual, es decir, que haya secuencia y orden no contradice que haya brote. Los cuadros psicóticos severos no eliminan la lógica interna de quien los sufre, pero sí la deforman. Uno de los detalles más difíciles de esta reconstrucción tiene que ver con las heridas autoinfligidas de Laura. Especialistas en salud mental señalaron que este tipo de lesión es compatible con un patrón que también se observa en adolescentes que se autolesionan, pues buscan un dolor físico capaz de superar un dolor psíquico que ya no pueden tolerar. A esto se le añaden las puñaladas concentradas, buscando el cuerpo con intensidad. Y agregaron algo que da otra dimensión a toda la historia, y es que
el momento en el que la persona en brote empieza a autolesionarse suele coincidir con el instante en el que empieza a tomar conciencia de lo que hizo. Es decir, el ataque hacia adentro llega recién cuando baja, aunque sea un poco, la curva del brote psicótico. Lo voy a decir de otra manera para que lo podáis entender. Es posible que Laura haya actuado buena parte de esa madrugada sin tener plena conciencia de lo que estaba haciendo y que el horror completo de lo que había hecho recién la haya alcanzado en minutos finales, sus minutos finales, cuando ya eran demasiado tarde para todos ellos. A 2 semanas de la tragedia, Nora Leguizamón, una de las hermanas de Laura, rompió el silencio en una entrevista. Contó cómo se enfrentaron. Fue la propia empleada doméstica, vecina de los padres de Laura, en Lanús, quien llamó para avisar que algo grave había pasado. La familia salió corriendo desde Lanús, pero cuando llegaron a la calle Aguirre se encontraron con un edificio completamente vallado. Ambulancias, cámaras de televisión y nadie que les diera información. Karina, la otra hermana, radicada en Francia desde hace casi 20 años, tuvo que ser quien les diera a sus padres ya mayores la noticia más dura de sus vidas. Y en medio de este dolor inmenso, Nora dijo la frase que resume, mejor que cualquier titular, lo que este caso representa. Los mató la enfermedad de ella. No es una frase que busque absolver, es una frase que busca nombrar lo que la justicia tardó semanas en poder explicar con pruebas, que hubo una enfermedad psiquiátrica grave, un pedido de internación que no se concentró, una familia que intentó sostener sola algo que probablemente necesitaba una red institucional mucho más fuerte, y un sistema de salud que, una semana antes de la tragedia, consideró que el caso no era urgente, algo totalmente inaudito. En mayo de 2026, exactamente un año después de la tragedia, la justicia dio por cerrado el expediente. La conclusión oficial confirmó lo que la autopsia y las pericias venían indicando desde los primeros días. Se trató de un triple homicidio, seguido de suicidio y cometido por Laura Fernández Leguizamón, en un contexto de crisis psiquiátrica severa. No hubo juicio, porque no hay a quien juzgar. La persona señalada como responsable falleció esa misma madrugada. La sentencia sobre la eventual responsabilidad profesional de psiquiatría tratante por no haber concentrado la internación recomendada quedó como uno de los puntos que se evaluaron durante la instrucción, sin que se trascendiera una imputación formal contra él. Esta historia no es un misterio judicial con un final ingenioso, pues es una tragedia de salud mental que terminó de la peor manera posible y que, como pasa en tantos casos que analizamos en este canal, la pregunta más incómoda no es ¿quién lo hizo?, porque esto ya lo sabemos. La pregunta más incómoda es ¿en qué momento una familia entera puede estar sosteniendo el silencio, algo que ya no puede sostenerse solo? Porque Laura Leguizamón no era un monstruo en las fotos, era una madre que leía libros, que viajaba con sus hijos, que iba a ver a Sting al Movistar Arena, y también era una mujer con un diagnóstico psiquiátrico grave, con una internación recomendada que nunca se hizo, con un turno de terapia que llegó un mes más tarde. Pero sobre todo, era una persona, era una mujer y era una madre que amaba a sus hijos y a su familia. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de este caso. Déjame un like si este análisis te aportó algo. Suscríbete si quieres que sigamos desarmando casos reales con una mirada psicológica y activa la campanita para no perderte el próximo. Si algo de esta historia te tocó la fibra, quiero que sepas que pedir ayuda no te hace ser débil, pues lo que hace realmente es literalmente ahorrarnos una tragedia. Que si realmente lo que necesitas es una terapia, yo hago terapias individuales. Pero si realmente crees que necesitas algo más que una terapia, no dudes en pedir ayuda a profesionales, a ir al hospital más cercano que tengas o una clínica donde te puedan ayudar.
Estoy segura que después de este caso, las clínicas ya no van a volver a hacer cosas así. Ahora, antes de despedirnos, vamos a hacer algo que siempre hacemos: el análisis psicológico. El contraste entre Laura de Instagram, sonriente, viajera y lectora, a la Laura que atravesaba un brote psicótico severo puertas adentro, es un caso de manual de los que Jung llamó a la tensión entre la persona y la sombra. La sombra es la máscara social, construida para ser mostrada y aceptada, y la sombra contiene todo lo que no encaja en esa imagen: una enfermedad, el miedo, el descontrol. Cuanto más rígido y más luminosa es lo que se muestra hacia afuera, más es la presión de la sombra que queda oculta hacia adentro. En este caso realmente se ve que la fachada de la familia perfecta no fue una mentira consciente, pero fue probablemente el único lenguaje que la familia tenía disponible para sostenerse frente al mundo de mentiras que desbordaban y experimentaban en privado. Continuamos con Stephen Porges y la teoría polivagal. Esta explica cómo el sistema nervioso autónomo responde a la amenaza en los 3 niveles: la conexión social, la lucha o la huida y el colapso o inmovilización. Un brote psicótico como el que describen los peritos en este caso puede entenderse como un colapso extremo de la capacidad regulatoria del sistema nervioso, o sea, cuando el umbral del estrés sostenido supera la capacidad de concentración de la persona, el organismo puede entrar dentro en estos estados de regularización tan profundos que la percepción de la realidad se fragmenta. Así que la ausencia de las heridas defensivas en Adrián y el patrón de ataque dirigido y luego autoinfligido son coherentes con un sistema nervioso que dejó de operar bajo los parámetros habituales de la conciencia cotidiana. Van der Kolk sostiene que el trauma y el sufrimiento psicótico no tratado no desaparecen, se inscriben en el cuerpo, y por lo tanto las heridas autoinfligidas de Laura, concentradas y dirigidas hacia el pecho, encajan con un patrón que la literatura clínica asocia a la búsqueda de un dolor físico capaz de opacar un dolor psíquico intolerable. Es la misma lógica, en una escala trágicamente mayor, que se observa en los cuadros de autolesión, pues el cuerpo se convierte en el territorio donde se descarga lo que la mente ya no puede metabolizar en palabras. Y la teoría de apego de Bowlby permite leer otra capa de la historia, la de Adrián, que pasa a trabajar desde su casa para no dejar sola a Laura. Es una figura de apego que intenta sostener con los recursos que tiene un vínculo de crisis. Pero el apego, cuando no es acompañado de una red institucional, o sea, un tratamiento adecuado, una contención especializada, pues puede ser, evidentemente, como ha pasado en este caso, que no es suficiente. La cercanía afectiva no sustituye la intervención clínica, señores, y el cuadro de esta gravedad puede ser incluso generar una falsa sensación de control dentro del núcleo familiar. Pero como hemos podido comprobar, no es suficiente. Desde la mirada sistémica de Hellinger, las familias tienden a organizarse en torno a órdenes implícitos, pertenencias, jerarquías y equilibrio entre dar y recibir. Cuando una enfermedad grave aparece en uno de sus miembros, el sistema familiar completo se reorganiza para sostenerla, muchas veces silenciándola frente al exterior para preservar la imagen de unidad. Ese silencio protector sin apoyo profesional adecuado puede convertirse realmente en una carga que ningún sistema familiar, por más amor que tenga, está en condiciones de sostener. Viktor Frankl, el sobreviviente de los campos de concentración y creador de la logoterapia, sostenía que el sufrimiento humano se vuelve insoportable cuando se pierde todo el sentido. La carta de Laura, fragmentada incoherentemente con frases como les arruinaba la vida, puede leerse como el testimonio de una mente que en medio del brote había perdido por completo la capacidad de encontrarle sentido a su propio malestar y que trágicamente construyó un sentido distorsionado, la idea de que su existencia era una carga insostenible para quienes más la amaban. Es uno de los mecanismos más devastadores y más estudiados en los cuadros de depresión psicótica severa.
La certeza delirante de que la propia muerte o incluso la de los seres más queridos es un acto de protección. La conclusión de esto es que ningún marco teórico por sí solo explica un desenlace de esta magnitud. Lo que sí queda claro es que al cruzar estas miradas, esto no fue una maldad, sino un sistema familiar, médico, institucional, que no logró articularse a tiempo frente a una emergencia psiquiátrica real, documentada y escalada en proporciones grandes. Así que aquí vamos a dar un mensaje para todos ustedes. Es importante no tomarse a la ligera cuando tenemos una persona alrededor que sufre cuadros psicóticos. Insistir cuando se tenga que insistir y sobre todo no querer ocupar un sitio profesional cuando uno no está preparado para hacerlo. Ahora sí, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que realmente les haya gustado. Como siempre les digo, cuídense, ámense y quiéranse, allá donde me estén escuchando. Recuerden que el mundo es mejor cuando están ustedes y buenos días, tardes y noches allá donde me estén escuchando. Gracias.